Entonces Durkheim va a reconocer una tensión entre la sociedad y el individuo. Para Durkheim, la sociedad obviamente no es solamente un conjunto de personas. Para Durkheim la sociedad es más que simplemente una cantidad de personas, ¿no? Si bien una sociedad para Durkheim va a estar compuesta por muchos individuos, lo vamos a dibujar así, los individuos de una sociedad. Ya. Entonces, suponiendo que la sociedad es un complejo así enorme de individuos, ¿no? De miles, cientos de miles, millones de personas, para Durkheim hay una tensión. Una tensión quiere decir la existencia de roces, de contradicciones, ¿no? Entre sociedad e individuo. Para Durkheim, la sociedad en su conjunto va a tener o va a jugar un rol central en la definición del individuo. Es más, Durkheim va a sostener que este individuo no es nada más ni nada menos que un producto de la sociedad. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es que el individuo llega a ser producto, llega a ser un reflejo de la sociedad? Como un denominador que es más que la sumatoria de los individuos, ¿no? Muchos dicen, es que así es su cultura, es que así es su forma de ser, dicen, ¿no? Pero para Durkheim hay una cuestión básica que define ese fenómeno, ¿no? Para Durkheim, en primer lugar, la sociología se ubica aquí en el plano del estudio de lo social. En cambio, la psicología se estudia aquí en el plano de lo, o tiene sentido, cobra sentido aquí en el plano del estudio de lo individual. Es obvio que si aceptamos que la sociedad es un conjunto o una reunión de individuos y en suma la sociedad no es nada más que una sumatoria de individuos, entonces obviamente no existe razón de ser para una ciencia como la sociología que trate de estudiar a la sociedad. Basta con estudiar a cada individuo y eso nos va a dar las claves elementales para poder comprender al conjunto de individuos. Pero Durkheim considera que más bien cuando los individuos empiezan a vivir colectivamente en forma grupal, generan un producto muy superior a la simple conciencia individual. Aquí vamos a poner una rayita señalando que este individuo tiene una conciencia individual. Y eso, dice Durkheim, es lo que estudia la sociología. La psicología, ¿no? Entonces la psicología se va a encargar, se va a ocupar de estudiar esto que llama la conciencia individual de este individuo.
¿no? La conciencia en chiquitito. Y Durkheim dice, ese es el objeto de estudio de la psicología. Pero, ¿qué pasa, dice Durkheim, cuando deja de ser solamente un individuo y más bien empiezan a ser un conjunto de individuos? Entonces dice, la conciencia de la sociedad ya no es la sumatoria de las conciencias individuales, ¿no ve? Sino que la sociedad va a producir un sistema de ideas, creencias, normas, valores, sentimientos que van a constituir una especie de conciencia colectiva que por lo general va a tener conflictos con la conciencia individual. Es la primera vez con Durkheim, conciencia colectiva. Es la primera vez con Durkheim que se identifica en forma categórica al objeto de estudio de la sociología, la conciencia colectiva de la sociedad. ¿Qué es la conciencia colectiva? La conciencia colectiva, según las definiciones que nos ha dado el propio Durkheim, vamos a anotarlas, nos ha dicho, son maneras de obrar. ¿Se acuerdan de esa definición? Son maneras de obrar, maneras de pensar, son maneras de sentir, algo así más o menos definió Durkheim a la conciencia colectiva. Son representaciones sociales. ¿Qué es una representación social? Es una especie, se utiliza mucho en antropología este término para decir imaginario. No sé si han escuchado alguna vez ese concepto. A veces lo han visto en antropología. Pero Durkheim entiende a la conciencia colectiva así, como maneras de obrar, de pensar y de sentir que tiene la sociedad. Pero son maneras de obrar, de pensar y de sentir, y aquí quiero que subrayen bien, son maneras de obrar, de pensar y de sentir que solamente tienen sentido en el razonamiento colectivo de la sociedad. Y muchas veces estas formas de obrar, de pensar, de sentir, están en contradicción o en conflicto con la conciencia individual de las personas. Es por eso que para Durkheim, la única forma en cómo la conciencia colectiva tiene para imponerse al individuo es mediante la coerción. Esto ya hemos visto hace tiempo, la coerción. Es la única forma que tiene la conciencia colectiva para imponerse a la conciencia individual, la coerción. O sea, no es la única forma, pero sí es el modo más típico en cómo la conciencia colectiva se impone por encima de la conciencia individual. Es la coerción. Porque también puede existir el consenso, es decir, la aceptación de la norma y el cumplimiento de la norma, que por lo general es lo que se espera en promedio. Pero la mayor parte de las veces el individuo casi siempre tiende a entrar en conflicto con la norma, con la conciencia colectiva, y la forma en cómo la conciencia colectiva cuida de su supervivencia como un organismo pensante de la sociedad es a partir de la coerción.
No hay otro modo, no hay otra forma, no hay otro tipo de medio de disuasión del individuo que no sea la coerción de la conciencia colectiva, ¿no? Eh, por decirles, ¿no? Eh, ¿Ustedes por qué estudian una carrera profesional? Porque si no la estudian, probablemente no van a ser profesionales, van a tener que buscar algún trabajo manual, mal remunerado, y, y qué va a decir de sus padres, qué van a decir sus hermanos que han salido profesionales, qué van a decir sus tíos, sus tías, sus primos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, pucha, no estudiaré, o pucha, mi primo ya está saliendo profesional, o mi prima ya está saliendo profesional y yo no he hecho nada con mi vida, no, mejor me pondré a hacer las cosas, porque todo el mundo va a empezar a decir que estoy vagueando, ¿no? O, o cuando, por ejemplo, queremos tomar algún tipo de decisión en nuestra vida, siempre pensamos en cómo van a reaccionar los otros, cómo va a reaccionar la gente frente a nuestra actitud. Y eso está permanentemente en nuestra conciencia individual, ¿no? Si yo quisiera ir con polleras a la universidad, ¿podré? Yo como varón, como licenciado encargado de la materia de sociología, ¿podré ir con polleras a dictar la clase de sociología? Puedo ir, pero lo más probable es que mañana salga mi orden de despido, ¿no? Porque probablemente pueden imaginarse que ya me está patinando la cabeza. Entonces, eh, debo ir vestido convencionalmente, como sería aceptable para la gente, ¿no? Y no solamente para los estudiantes, sino también como sería aceptable para una institución académica, como sería aceptable para mis jefes, ¿no? No voy a ir eh, con, con mis aretes, ¿no? En mi nariz, en mi lengua, etcétera, etcétera. Aunque sí hay universidades donde pasa eso, ¿no? Como en la San Simón, pero esta conciencia colectiva es toda una constelación de ideas, de creencias, de comportamientos, modelos de comportamientos, de sentimientos, de pensamientos que actúan sobre el individuo, ¿no? Entonces, cuando el individuo, cuando el individuo está en la sociedad, entonces no va a sentir la cohesión, porque va a ser uno más de los miembros de la sociedad. Pero cuando el individuo empieza a actuar como individuo, ¿no? Cuando empieza a pensar desde la conciencia individual, se exterioriza automáticamente la conciencia colectiva de la sociedad. Y el individuo queda en suspenso de la coerción de la conciencia colectiva. Y la conciencia colectiva no necesariamente debe manifestarse en forma inmediata cuando el individuo está pensando o razonando las cosas, sino que la conciencia colectiva ya es un referente de acción. No, ni siquiera es un referente de acción, es una determinante de la acción del comportamiento individual. Durkheim lo plantea en esos términos. Obviamente va a haber otro autor, quien es Max Weber, que va a decir que los otros son más bien referenciales, son orientadores en la conducta. Ahí hay cierta cercanía con Durkheim, pero Max Weber va a plantear que más bien el individuo es la clave y el centro del trabajo sociológico y no la sociedad. Pero sí reconoce ante Durkheim que los otros juegan un papel central en la acción social. Pero sin embargo, para Durkheim no hay discusión. Para Durkheim, la sociedad se impone sobre el individuo a partir de la conciencia colectiva. Y para imponerse la conciencia colectiva tiene sus mecanismos de recompensa y sus mecanismos de castigo, ¿sí? Cuando un individuo actúa en función de la conciencia colectiva, entonces qué buen ciudadano, qué buen padre, qué buen estudiante, qué buen hijo, qué buen todo. Es un modelo de hijo, es un modelo de estudiante, es un modelo de padre, es un modelo de ciudadano,
etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando inclusive se le puede dar hasta un reconocimiento, ¿no? Los municipios tienden mucho a reconocer, ¿no?, la labor de los mejores padres, las mejores madres del municipio, mocionadas por instituciones reconocidas, etcétera, etcétera, ¿no? A los buenos ciudadanos se les da inclusive hasta la llave de la ciudad simbólicamente, ¿no? Se los nombra huéspedes ilustres de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los mecanismos de coerción son todos sancionatorios, ¿no? O sea, son mecanismos de sanción, ¿no? Si tú no eres un buen padre, entonces la gente va a hablar de ti y la gente tal vez ni te salude en la calle porque te van a considerar una mala persona, o van a hablar a espaldas tuyas, ni bien te vean, y percatándose de que te des cuenta. Y esos son mecanismos ya coercitivos, ya son mecanismos de sanción, ¿no? El hecho de que te digan, hazte cargo pues de tus hijos, ¿no? Y es un mecanismo de coerción social. Para Durkheim, ahí no están actuando las personas, ahí está actuando la conciencia colectiva de la sociedad, ¿no? Entonces, Durkheim le da muy poco margen de maniobra al individuo para exonerarse de la conciencia colectiva. Entonces, para Durkheim es sumamente difícil que el individuo pueda zafarse de la conciencia colectiva a riesgo de generar una ruptura con la sociedad que obviamente tiene que repararse. Porque la conciencia colectiva, en caso de ser infringida, de ser violentada por un individuo, puede, devaluarse, ¿no? Es decir, puede perder capacidad coercitiva y por lo tanto puede abrir un periodo de anormalidad en la sociedad. Entonces, la conciencia colectiva, por lo general, a partir de sus mecanismos coercitivos, busca que cuando un individuo infringe una norma social o una manera de obrar, de pensar o de sentir, el individuo cumpla con una sanción, con una condena que permita reparar, restituir la conciencia colectiva. Y eso es lo que pasa con los hermanos Vicario, ¿no? Que son coercionados a restituir la conciencia colectiva, lavando el honor de su hermana, que ha perdido la virginidad con un hombre que no es su esposo y que según lo que dicta la conciencia colectiva, en esos casos debe haber una sanción drástica para el autor, ¿no? Porque la novia ya ha sido sancionada, ha sido devuelta a la familia, ¿no? La familia está cargando con una conciencia, la gente piensa mal de esa familia. Entonces, para que esa familia reivindique su honor frente a la sociedad, frente a la conciencia colectiva de la sociedad, el autor debe hacerse cargo de la novia de vuelta o la familia debe lavar el honor acabando con la vida del autor. Entonces, ¿se dan cuenta? En ese caso, sí, la conciencia colectiva busca ser restituida, es celosa de que se cumplan todos los mandatos que ha establecido. Porque además la conciencia colectiva le va a dar algo vital y central al individuo. ¿Qué es lo que le va a dar al individuo? Voy a utilizar esto gráficamente, le va a dar al individuo, perdón, se está moviendo, le va a dar al individuo un marco de integración social. Ahí está, gráficamente, ¿no? El individuo integrado en una sociedad. Y esta es una pulsión tan importante, obviamente la integración social, porque supone el reconocimiento de que el individuo es parte de una comunidad social, es reconocido como miembro de la comunidad. Y eso le da al individuo un sentido de pertenencia a esa sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, le da sentido a su vida, le da sentido a las cosas. Por lo tanto, este marco de integración social que te da la conciencia colectiva es
definitivo para normalizar el comportamiento de la gente, para estandarizar el comportamiento de la gente y fundamentalmente para dotar de sentido a la existencia de las personas. Interesante, ¿no? El planteamiento de Durkheim. Pero la conciencia colectiva, para no quedar en forma abstracta en esto de maneras de obrar, maneras de pensar o maneras de sentir, se concretiza en instituciones sociales, por un lado, y por otro lado, en normas sociales. ¿Qué son las instituciones sociales? O sea, las instituciones sociales son un conglomerado de normas sociales que definen la regularidad del comportamiento humano. ¿A qué me refiero con eso? Por decirles, la institución del matrimonio. Establece un conjunto de normas relacionadas a cómo se deben formar las nuevas familias. ¿Y qué es una familia? ¿No? La célula básica de la sociedad. Y establece roles para los padres, para los hijos, estatus, posiciones de los padres, de los hijos, define criterios de autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? La institución, como dice Durkheim, la conciencia colectiva instituye estas instituciones, ¿no? Pero las instituciones están conformadas por normas sociales, por normas básicas. Por decirles, en la institución del matrimonio, que puede estar legalizada o no, pero en la institución del matrimonio, como hemos visto en la película, una de las normas sociales era mantener la castidad hasta el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué sucede cuando esa norma social es incumplida? Se genera todo un colapso en la sociedad, ¿no? La sociedad entra en un colapso, en una situación así de crisis, donde básicamente se busca la restitución de la conciencia colectiva. O sea, se busca la restitución de las instituciones sociales y de las normas sociales. Entonces, estas normas sociales son las que ya tienen un carácter coercitivo sobre el individuo, ¿no? La norma social dice que debes vestir de un modo, la norma social dice que debes comportarte de una manera con determinadas personas, la norma social dice que debes cumplir, que tienes determinados derechos, la norma social te dice que tienes determinadas obligaciones. Las normas sociales regulan todo. Y como ya hemos visto muchísimo el tema de las normas sociales, que no son normas jurídicas, que no son leyes jurídicas, son mandatos socialmente establecidos. Estas normas sociales son las que van a jugar un papel central en el comportamiento del individuo. O sea, vamos a tener un individuo que, de acuerdo con Durkheim, vamos a sacar aquí, en función de eso que hemos visto ya de las normas sociales, un individuo que es un producto de la sociedad, cuyo comportamiento está regulado. Entonces, fíjense el planteamiento durkheimiano. Es absolutamente audaz porque llega a explicar el comportamiento humano no a partir de factores de orden psicológico, sino a partir de factores de orden sociológico. Encuentra Durkheim en la sociedad una fuerza social capaz de regular, de condicionar y de determinar el comportamiento humano. Y a esa fuerza social que Durkheim identifica, la denomina la conciencia colectiva de la sociedad. Y para Durkheim, esta conciencia colectiva de la sociedad
es el objeto de estudio de la sociología. Esta conciencia colectiva de la sociedad, que son instituciones sociales, normas sociales, formas de obrar, de pensar, de sentir, son el objeto de estudio de la sociología. Las normas sociales son el objeto de estudio de la sociología. De la conciencia colectiva, perdón. Son el objeto de estudio de la sociología. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociología para Durkheim? Investigar estas fuerzas sociales, estos hechos sociales, estos fenómenos de la conciencia colectiva que están determinando el comportamiento del individuo. Y Durkheim lo hace estudiando una de sus principales obras, el suicidio, ¿no? Durkheim va a investigar el suicidio, un hecho tan individual, tan particular, un hecho que solamente pudiera entenderse a partir de la conciencia individual. Durkheim lo va a estudiar desde la sociología. Durkheim va a plantear que en la sociología existen fuerzas sociales que están empujando a que la gente se suicide, ¿no? Como por ejemplo en la guerra, el soldado que ofrenda su vida en una batalla, sabiendo que va a morir, se está suicidando. Entonces, ¿qué fuerza social es la que le está obligando a suicidarse? Para Durkheim no es una cuestión solamente de la decisión del individuo, es una cuestión de fuerzas sociales que están actuando. Entonces, así va a tratar Durkheim de explicar que existe en la sociedad un organismo viviente, pensante, que es la conciencia colectiva. Y que la conciencia colectiva no es la sumatoria de las conciencias individuales, ¿no? La conciencia colectiva es como una especie de, así, ¿no? Es como una especie de razonamiento, de pensamiento colectivo. Son los otros que nos están mirando, nos están observando, están constantemente viendo qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos comportamos, cómo no nos comportamos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la idea de la vieja de la esquina chismosa que nos está mirando y del viejo de la tienda que también nos está mirando qué hacemos, qué no hacemos, de la vecina que no tiene nada que hacer y nos está viendo a qué hora entramos, a qué hora salimos de nuestra casa, ¿no? En realidad Durkheim está poniéndole un nombre a eso, le está llamando conciencia colectiva de la sociedad. Entonces, la conciencia colectiva, vamos a poner aquí, le dota al individuo de un marco de integración social. ¿Qué pasa cuando el individuo se sale del marco de integración social? Obviamente sufre la coerción, pero Durkheim dice que pueden haber casos patológicos que salen del control de la conciencia colectiva. Entonces, en estos casos patológicos, ahí le podemos poner, si ustedes quieren, el guasón, ¿no? En esos casos patológicos, sí tiene sentido que concurra para estudiar la psicología, en los casos patológicos, ¿no? Casos patológicos. Entonces Durkheim va a recoger mucho esta idea de los casos que no son normales. Él va a utilizar un término llamado anomia, la anomia social, ¿no? Y para el comportamiento del individuo va a utilizar un término que se llama la desviación social. Y Durkheim va a señalar estos casos patológicos como realmente casos que merecen ser estudiados por la psicología, porque ya son casos que se salen del marco de comprensión de su sociología, ¿no? Y dice, son casos anómicos, como casos que suponen enfermedad, algo así más o menos.